¿Y qué es esto de la España vaciada? Pues lo que voy a tratar de explicar desde una perspectiva de género y desde el ámbito de la investigación de la historia. La historia es una ciencia, forma parte de las ciencias sociales y miramos el pasado, pero para explicar problemas del presente. Y este problema, la España vaciada, forma parte de nuestro presente y puede ser un problema para nuestro futuro también. Bien, en los últimos años, en las últimas décadas, España ha tenido un crecimiento de población, pues podemos decir notable, no espectacular, pero sí notable. Desde 1974 a 2024, es decir, en los últimos 50 años, la población española ha pasado de tener aproximadamente 34 millones de habitantes a tener algo más de 47 millones de habitantes, es decir, que en 50 años ha aumentado un 38% de habitantes. Eso, como digo, es un crecimiento notable. ¿Pero qué pasa? Que ese crecimiento, ese 38% que ha crecido la población en los últimos 50 años, no ha sido por igual ni en todas las comunidades autónomas, ni en todas las provincias, ni en todos los municipios. Nos encontramos zonas, especialmente del interior de España, donde no se ha producido ese crecimiento, se ha producido el fenómeno contrario, se ha producido un decrecimiento, se ha producido un vaciamiento que ha estado determinado en muy buena medida por fenómenos que tienen que ver con movimientos migratorios de gran calado o que tienen que ver con la marcha de la población hacia las grandes urbes, las grandes ciudades y a centros económicos también de gran proyección. Y esto ha provocado, como digo, que España, la España interior, la España rural, se vaya quedando sin población, dando lugar a un mapa como este que presento aquí. Un mapa en que vemos la península ibérica, sin contar a nuestra vecina Portugal, donde nos encontramos muchas zonas del interior que están prácticamente despobladas. Y es que tenemos muchas regiones en la España interior vinculadas justamente a esa España rural que se están despoblando. España compite en los rankings europeos con la Laponia noruega. En este otro mapa de la Unión Europea podemos comprobar cómo España es de los países de la Unión Europea que tienen menor densidad de población y sin embargo no es un país pequeño, pero tiene muy poca densidad de población comparándolos con otros países de la Unión Europea. Podemos comprobar cómo España es el cuarto país junto con Estonia, Finlandia y Letonia que tienen más peligro en que sus municipios queden despoblados. Actualmente en España el 42% de los municipios corren ese riesgo de despoblación, de quedarse sin población, llegar a un momento en que se quedan sin población. Una despoblación que, como digo, hay que buscar distintas causas, movimientos migratorios, localización de la población en esas grandes ciudades, en esos grandes centros económicos que se sitúan fundamentalmente, y exceptuando Madrid, en las zonas del litoral. Pero ¿qué pasa con las zonas del interior? En las zonas del interior se está dando otro fenómeno, o se viene desde hace tiempo produciéndose otro fenómeno. Ese fenómeno es el que se conoce como la desagrarización, es decir, el abandono de la población de la agricultura. Un fenómeno que tiene un especial impacto justamente en la población joven, pero muy especialmente en las mujeres. Y habría que preguntarse, ¿y por qué las mujeres abandonan el mundo rural y abandonan la agricultura? ¿Por qué no piensan que la agricultura puede ser una actividad económica a la que dedicarse laboralmente? Pues como historiadores, como historiadoras, hemos tratado de responder a esa pregunta utilizando pues, multitud de documentos históricos. Documentos en los que se pone de manifiesto que ese fenómeno actual de la España vaciada, del vaciamiento de España, ni es nuevo ni es actual. Es algo que ya viene de mucho más atrás. Y si tuviéramos que poner una fecha, podríamos hablar de 1900. Y no por ser un número redondo o por decir, bueno, comenzamos el siglo XX. En 1900 tiene una explicación muy clara. En 1900 se crea justamente el Ministerio de Agricultura en España. Antes no existía un Ministerio de Agricultura, en 1900 se crea el Ministerio de Agricultura y a partir de ahí empieza a explicarse el por qué las mujeres comienzan a abandonar la agricultura. ¡Qué paradoja! Pues voy a tratar de explicar el por qué.
Como digo, va a ser justamente a partir de 1900 cuando observamos que especialmente las mujeres empiezan a abandonar el campo y la agricultura. En esa fecha, como he dicho, se crea el Ministerio de Agricultura. Pues bien, ya el Estado se empieza a configurar con un ministerio y desde ese ministerio empieza a plantear unas políticas públicas que lo que pretenden fundamentalmente es que la agricultura española se incorpore ya definitivamente a las lógicas del mercado capitalista y que se incorpore también a ese proceso de modernización, de mecanización de la agricultura, del campo, que se está produciendo también en los países de nuestro entorno. Iniciar un proceso de incorporación, esa ingeniería agronómica que están incorporando esos modernos países para atender las demandas de alimentación de la población que está en pleno crecimiento. España no va a ser un país menos, crea su Ministerio de Agricultura en 1900 y empieza a plantear esas políticas públicas que, como digo, van con el objetivo de que España se incorpore a esa modernidad, a esa economía capitalista. Pero, paralelamente, también este Ministerio de Agricultura empieza a plantear una nueva división sexual del trabajo. Una nueva división sexual del trabajo que va a otorgar a las mujeres nuevos espacios, nuevos lugares y nuevos trabajos. ¿Qué va a hacer esos espacios, esos lugares, esos trabajos? Van a ser diferentes y van a tener un valor diferente al que van a otorgarse a los hombres. A partir de 1900 encontramos cómo desde el Ministerio de Agricultura, desde las políticas gubernativas, se empiezan a establecer modelos de feminidad y modelos de masculinidad que crean desigualdad en lugar de crear igualdad. El modelo de masculinidad, ¿cuál va a ser? El hombre es el que debe tener la potestad de la tierra, el que controle la tierra, el que transforme la naturaleza, se le convierte en el auténtico agricultor. Mientras que la mujer es la ayudante, la colaboradora del agricultor, la que se dedica en el espacio doméstico a los trabajos de cuidado, a atender todo aquello que tiene que ver con los roles reproductivos. Pero dentro de esos roles reproductivos está también la ayuda, la colaboración con el agricultor, con su marido, con su padre, con su hermano. La mujer siempre se la vincula a una figura masculina. Esa vinculación, esa ayuda, esa elaboración entraña trabajos productivos por los que no va a cobrar, porque el agricultor, el auténtico agricultor es el ganapán y él sí tiene que cobrar, tener un salario, una remuneración para mantener a la familia, pero la mujer como ayudante es una obligación doméstica, no va a cobrar. Y si se emplea como productora, si es contratada, siempre va a tener un salario inferior a la del varón. Como vemos, la mujer va a ser recluida al ámbito doméstico y a labores cada vez más penosas, menos mecanizadas, porque el brazo ejecutor de la modernización que he dicho antes, de esa incorporación de la agricultura española a la economía capitalista, el brazo ejecutor es el varón. La mujer acompaña, nunca se la va a calificar en ningún momento, y eso ha sido hasta fechas muy recientes, como la agricultora. Siempre la mujer del agricultor, la hermana del agricultor, nunca como agricultora. Se la va, por tanto, ubicando en determinados espacios por los que no cobra o cobra muy poco. Eso empuja justamente a que las mujeres empiecen desde muy tempranamente, desde muy inicio del siglo XX, a abandonar el campo y la agricultura. Claro, podríamos decir, ¿eso se tuvo que corregir en algún momento? Pues no, no se ha corregido en el siglo XX, no se ha corregido. Ha empezado a corregirse y todavía queda mucho camino por andar, justamente en el siglo XXI, por algo que diré a continuación. Si como historiadora que soy he hecho mano de la documentación archivística, documentación notarial, censos de población, censo agrario, todo tipo de documentación que consideramos archivística, como también documentos visuales, por ejemplo, como estas portadas de la revista, este cultivador moderno en masculino, podemos observar esto que acabo de decir, esa división sexual del trabajo y esos nuevos roles que se le asigna a la mujer para atender esa
esa feminidad, ¿no? Ese ideal de feminidad que se le otorga a la mujer del campo. Vamos a comprobar cómo las principales portadas de revistas, como por ejemplo esta, hay muchas más, ¿no? Pero estas son muy significativas, podemos comprobar lo que estoy diciendo, la idea que estoy transmitiendo. En esta primera se ve en primer plano al agricultor y en un plano a fondo, en un segundo plano, por así decirlo, a la mujer que acompaña al agricultor. Es una pieza importante, pero siempre está detrás del varón. En un segundo plano, ella trabaja, pero como es la ayudante, no cobra, y si cobra siempre menor salario que el varón. Si nos vamos a la otra revista, podemos comprobar cómo la mujer está desempeñando sus labores de cuidado. Ella es la que atiende a los niños, la que les da de comer, la que lo educa y la que lo está preparando para el día de mañana desempeñar los mismos papeles que ella ha aprendido. Las hijas para ayudar y los hijos para regentar la propiedad, la tierra, la explotación agrícola, ser el cabeza de familia. Y lo mismo podemos ver en la otra, que es muy sugerente, porque nos vemos cómo las mujeres van a ser recluidas a esos trabajos menos remunerados cuando son remunerados. La recogida, el capataz, el que dirige la actividad agrícola siempre va a ser el varón. Estas revistas son de principios del siglo XX, son del primer tercio del siglo XX, donde podemos comprobar cómo el Estado está transmitiendo visualmente, pero también con otro tipo de documentos, pero esto es lo más visual, visualmente esos modelos de feminidad y de masculinidad. Como he dicho antes, esto va a cambiar en algún momento, el siglo XX tiene determinados momentos históricos, ¿no? El primer tercio del siglo XX, luego nos vamos a encontrar con una nueva etapa, la dictadura franquista, ya que ocupa desde el año 39 hasta el año 75, pues una dictadura de género donde va a insistir todavía más que antes en esos roles masculinos y femeninos, pues evidentemente que la situación no cambió. Comenzó de nuevo a reproducir, pero elevándolo a la enésima potencia, justamente esos roles masculinos y esos roles femeninos. Nos encontramos de nuevo revistas editadas por el Ministerio de Agricultura, en este caso por el Instituto de Colonización, como en esta primera se reproduce de nuevo esos clichés, ¿no? esos roles y esos estereotipos. La mujer en su casa, cuidando del hijo, que saluda al marido que está con la maquinaria arando la tierra. Si nos vamos luego, claro, la dictadura franquista duró casi 40 años, tuvo distintas vicisitudes en esos 40 años. En los años 50, 60, cuando empieza eso que se conoce como la Revolución Verde, a la que se trata de enganchar la dictadura con ese proceso de modernización, sobre todo a partir de 1955, con la creación del Servicio de Extensión Agraria, uno dice, pues a lo mejor ahí cambiaron de nuevo, ya empezó a cambiar la situación. Pues no, como vemos también en los años 50, 60, hasta el fin de la dictadura, de nuevo se vuelven a reproducir los mismos patrones. La mujer que está cuidando a su hijo y que ve en el fondo cómo los varones están siendo educados en esa nueva ingeniería agronómica, en esa nueva ciencia agronómica que llega al campo a través del Servicio de Extensión Agraria, y podemos ver cómo las mujeres van a ser ocupadas a las tareas de siempre, eso sí, desde un punto más científico, más moderno, pero se ocupa de la puericultura, de la decoración, de las conservas, de las labores, de la cocina, todo aquello que se hace en casa, en el ámbito doméstico. Termina la dictadura, entramos en democracia, ¿cambian las cosas? Pues podemos ver, estos son los años 80, donde ya la democracia ha empezado desde hace unos años a echar a andar. Esta portada de esta revista, publicada por el Ministerio de Agricultura, es decir, por un Estado democrático, comprobamos que hace referencia a la higiene en el hogar del mundo rural, del trabajador, del empresario agrícola. Si nos fijamos muy bien en estas manos que aparecen en esa portada, y teniendo en cuenta que hace referencia a la higiene en el hogar, no hay que ser muy listo ni muy lista para comprobar que las manos son femeninas. Nos está diciendo en los años 80, concretamente en 1986, que de nuevo las mujeres, en un Estado democrático, tienen la principal función de ocuparse en la casa. Y si nos vamos a una estadística de los años 80, concretamente del año 89, podemos comprobar cómo siguen estando los trabajos feminizados, aquellos peor remunerados, aquellos más penosos, desempeñándolos por las mujeres.
todos los manuales y no cualificados, la recogida de fruta, las actuaciones en pequeños huertos, mientras que los hombres son los que llevan la dirección de la explotación agrícola. Año 1989, Estado democrático sigue reproduciendo justamente estos roles. Esto hace que las mujeres, pues claro, se marchen a la ciudad desde principios de siglo y también en los años 80, se vayan a la ciudad a buscar pues unos mejores trabajos donde desempeñar pues, su vida laboral. ¿Cuándo empieza a cambiar todo esto? Como he dicho, pues prácticamente antes de ayer. Tenemos que ya esperar al siglo XXI, ¿sí? Al siglo XXI. ¿Por qué? Porque justamente ya en un Estado democrático, cuando ya hay más libertad, cuando tenemos plena libertad para crear asociacionismo, las mujeres del mundo rural, las mujeres campesinas empiezan a organizarse. Se organizan en determinadas asociaciones como estas que veis aquí, asociaciones en las que exigen a los poderes públicos que se cumpla a rajatabla lo que dice el artículo 14 de la Constitución de 1978, que todos los ciudadanos y las ciudadanas de este país son iguales, tienen que tener la misma igualdad de oportunidades. Empiezan a movilizarse, a crear movilizaciones que llegan a Ministerio de Agricultura y se convierten en interlocutoras válidas del Ministerio de Agricultura. Y esto es lo que hace que justamente a principios del siglo XXI se aprueben dos leyes como la Ley del Desarrollo Sostenible del Mundo Rural o la Ley de Titularidad Compartida, donde la mujer puede ser tan propietaria y tener acceso a esa educación para llevar a cabo la dirección de una empresa agrícola como la del marido. Pero esto ocurre en 2011, hace prácticamente nada. Estas dos leyes fueron fundamentales para hacer ver esa visibilidad del trabajo que venían desempeñando estas mujeres. Estas leyes fueron fundamentales para sacar a las mujeres de la invisibilidad histórica de las que han sido objeto. Esas leyes han sido fundamentales para acabar justamente con ese agrocentrismo, urbanocentrismo y también androcentrismo que ha estado presente en el mundo rural, en esa desigualdad que se ha ido reproduciendo con el paso del tiempo a lo largo del siglo XX. Esas dos leyes han sido fundamentales para poner a las mujeres sobre la tierra y no bajo la sombra. Nada más. Muchas gracias.